Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos una conversación, algunas reflexiones y una serie temática relacionado con los principios bautistas. 7 principios que están puestos primeramente en Dios mismo. 7 principios que caracterizan y que dan una identidad clara de quiénes son los bautistas. Y esto ha surgido principalmente porque muchos cristianos consideran que ellos son los únicos que tienen ciertos principios o cierta identidad. Nosotros como Iglesia Bautista del Séptimo Día, con 400 años de historia, fundamentados en Cristo, en el primer principio que ya hemos hablado, un principio cristológico, estamos considerando compartir con ustedes también para que nos conozcan, nos identifiquen y nos diferencien de otros grupos cristianos que se atribuyen ciertos principios como parte de ellos y que nosotros hemos imitado aquellos principios. No quiero introducirme en ese tema porque creo que no es lo fundamental ni es lo importante, eh, sino que podamos mirar que estos principios bautistas, estos 7 principios bautistas, dan una característica fundamental a todo cristiano. Y que en ese sentir, muchos cristianos que a lo mejor no se identifican con una mirada bautista, puede ser que ellos sin saber están presentando estos principios y están intrínsecamente presentados en su condición de vida y en su forma de presentar el Evangelio. Quizás tú no te estás dando cuenta que en tu accionar cristiano, en tu vida cristiana, en tu forma de ser cristiano, estás presentando una identidad bautista. Hemos hablado de un principio fundamental, el principio cristológico, y en esta oportunidad quiero conversar acerca del segundo principio que nos llama la atención y que es el segundo principio para nosotros, que es el principio bíblico. Mira qué interesante lo que también dijimos en el mensaje anterior. El primer principio es cristológico, porque nosotros somos cristianos. Y el segundo principio es el principio bíblico, porque las escrituras, la Biblia entera, se somete a Jesucristo. Muchos cristianos equivocadamente, interpretando mal las escrituras, han querido encasillar a Cristo hacia las escrituras, y ellas dan testimonio de él. Muchos cristianos quieren estudiar a Cristo, quieren encasillar a Jesucristo en la forma de las escrituras. Y es Cristo quien le da sentido a las escrituras. Las escrituras no pueden encasillar a Jesucristo. Las escrituras no pueden encasillar a Dios mismo. Y en este principio que se reconoce y se afirma la autoridad del Nuevo Testamento como norma de fe y práctica, los bautistas reconocen que toda la Biblia es la revelación de Dios al hombre y por lo tanto es un principio de toda autoridad. Quiero que el Espíritu Santo también, a través de una oración, pueda llevarnos a un sentido de toda verdad, de todo entendimiento y de toda comprensión para que nosotros podamos comprender este principio, este segundo principio, a la luz del primer principio, el principio cristológico, podamos comprender el principio bíblico. Por eso vamos a orar. Querido Señor, que moras en el cielo, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios lleno de amor y que nos da la revelación a nuestro debido tiempo. Y nos da toda autoridad en la persona de Jesucristo.
para que nosotros, como verdaderos creyentes, como verdaderos adoradores, podamos presentar el Evangelio puesto en ti, puesto que tú eres el Evangelio. Tú eres la persona del Evangelio y a ti debemos centrar cada principio. También queremos presentar este principio de las Escrituras que se deben centrar en ti, Señor. Si hemos estudiado las Escrituras para entender otra cosa, nuestro fundamento está equivocado. Por eso es que el primer principio, Señor, que tú nos dejaste es un principio cristológico, para así poder entender un principio bíblico. Ayúdanos a que este mensaje también pueda ser compartido, pueda ser señalado y que también las personas que estudian las Escrituras se dejen guiar por el Espíritu Santo para someternos y someter las Escrituras al entendimiento en Jesucristo. Todo esto lo pedimos por tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, asimismo, los bautistas entienden que el Nuevo Testamento tiene la autoridad que deriva del Señor del Nuevo Testamento. Como acabamos de decir que toda la revelación de Dios está en los dos testamentos, pero el Señor ha hablado a través del Nuevo Testamento para dar claridad del Antiguo Testamento. No al revés, como algunas iglesias lo quisieran interpretar. Esto significa que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento deben interpretarse a la luz de la obra expiatoria de Cristo. Es más, los bautistas entienden que la Biblia debe interpretarse bajo la dirección del Espíritu Santo, pero sin caer en la idolatría o la idolatrización de la Biblia. No queremos caer en la bibliolatría. Es decir, que la Biblia es el testimonio escrito de la revelación de Dios a la humanidad, pero como objeto no tiene ningún poder mágico o místico. La Biblia es una guía que nos lleva a Dios. Ella no tiene poder en sí misma. Es así que del Nuevo Testamento salen los principios teológicos y pastorales bajo los cuales se rige el creyente y la iglesia. Es además la responsabilidad de cada creyente estudiar e interpretar las sagradas escrituras para conocer la voluntad del Señor y obedecerla claramente. Es tanto un derecho como una responsabilidad de cada creyente que debe asumir con cierta responsabilidad, o mejor dicho, con toda responsabilidad. Hebreos 1, del 1 al 2, dice, como bien habíamos leído en el primer mensaje, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De ahí que los bautistas interpreten las escrituras a la luz de la persona y de la obra de Cristo, el heredero de todo y última y perfecta revelación del Padre. Toda la revelación perfecta del Padre está en la persona de Cristo. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos a depender de la Biblia para conocer la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Lucas 24-27 cuenta y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, mira qué interesante, algunos cristianos se toman de un solo profeta para querer decir lo que interpretan las escrituras, pero Cristo mismo, comenzando desde Moisés y siguiendo presentando el Evangelio por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decían. En Juan 5:39 Jesús enseña y dice que las personas, en este caso los fariseos, escudriñan las escrituras porque ellos creen que de ella
pueden obtener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En este caso, Cristo mismo está amonestando a los cristianos, perdón, a los fariseos en este sentido, de que ellos creían entender las escrituras, pero ellos no veían el testimonio de Cristo, el testimonio del Mesías mismo. El mismo apóstol Pablo también enseñó la importancia de la Biblia en la vida del creyente. En 2 de Timoteo 3:16, el apóstol que, que habla principalmente a toda la humanidad, tantos a judíos, griegos y gentiles, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por otro lado, el apóstol Pedro reafirma lo enseñado por Jesucristo y por Pablo en segunda de Pedro, en el primer capítulo, desde el verso 19 al 21, él escribe, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay ninguna profecía que sea de una denominación particular o sea dueña de esa profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con este segundo principio que estamos compartiendo? El principio bíblico es un principio en que las escrituras están bajo la dirección de Dios mismo, del Espíritu Santo, pero son el reflejo de Cristo mismo. Si tú en el principio bíblico no encuentras a Jesús y no están las escrituras sometidas a Jesucristo mismo, son un principio que está perdido. Así es que en esta idea, en esta necesidad nuestra de poder presentar estos principios bautistas, quizás tú te estás dando cuenta que en estos principios tu denominación, quizás sin llamarse bautista, puede tener estas mismas características. Y si no la tiene, qué importante, si lo has entendido a la luz de la palabra, puede hacer que el mismo Espíritu de Dios, quien sellará tu corazón, pueda llevarte hacia esa dirección, a que puedas dejarte guiar por el Espíritu de Dios bajo el principio bíblico para someterlo bajo un primer principio que es el principio cristológico. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias y paz.